Todos conocemos y sabemos de Puccini y sabemos, ¿no es cierto?, que la ópera Tosca es una de las más conocidas. ¿Es así, Jean-Paul? Así es, la Tosca es una de sus principales Pero la óperas. verdad que uno puede escuchar arias, sabe que es de Tosca, pero no saben cómo se hicieron. Pero tú fuiste a averiguar cómo hiciste, como quien dice, el recorrido de Tosca La o verdad, de Puccini. comulgamos con la historia de esta ópera maravillosa, visitando los lugares donde se coincide, digamos, la historia del gran dramaturgo francés Victorien Sardou, cuando Puccini, después de hacer Bohème, da con la obra que había sido escrita originalmente como obra de teatro para la gran actriz Sarah Bernhardt. Claro. Y ahí es que Puccini, vía Casa Ricordi, que era su editor, se consigue los derechos para poder llevarla a ópera. No fue exenta de dificultades, porque había otro compositor que era Franchetti, que andaba detrás del libreto también, y Casa Ricordi convenció a Franchetti diciendo que la obra no valía la pena, que la verdad lo que querían hacer era que Puccini finalmente llevara a cabo la composición. Con libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa se pasa al verso toda la obra de Sardou, y con una reunión de cierre final en París, que lo fueron a ver, ahí vivía Sardou, para tener, digamos, los acuerdos finales y así llevar la Tosca a escena en forma operística. Bueno, pero yo creo que lo mejor no solamente son las explicaciones de Gianpaolo, sino que ver qué es lo que pasó. ¿Qué es lo primero que vamos a conocer llegando ustedes a Roma? Y lo primero fuimos a visitar la iglesia de Sant'Andrea della Valle, que tiene la categoría de basílica menor. ¿Cuál es la importancia de esa basílica? Bueno, que el primer acto se desarrolla todo ahí. La capilla Barberini, que en la Tosca le llaman la Cappella Tavanti. Que los Barberini fueron una familia muy potente en Roma, que tuvieron papas dos veces en el solio de San Pedro, o sea, una familia muy potente. Pero aquí, por temas, digamos, de cuidarse, se cambió a Cappella Tavanti. Y todo se desarrolla, que es quizás el acto más complejo, porque la Tosca es un drama policial, entonces todo la telaraña se teje en el primer acto, después se va desarrollando. Fantástico, entonces vamos a Roma, vamos a la Ahí basílica. al Corso Vittorio Emanuele, donde se encuentra la iglesia de Sant'Andrea della Valle. Vamos, todos juntos. Estamos aquí en Roma, en mi espalda la iglesia de Sant'Andrea della Valle. Aquí, en esta misma iglesia, comienza la Tosca, el primer acto. Se desarrolla toda la acción del primer acto. La iglesia que tengo a mi espalda fue empezada a construir a fines del siglo XVI. De ahí que observaremos sobre la portada final está el estrema, el escudo de armas del Papa Sixto V, que corresponde al león con la franja cruzada. Iglesia construida a fines del periodo barroco y terminada en los albores del neoclasicismo, los últimos detalles. ¿Por qué no me acompañan adentro y les cuento la historia del primer acto de la Tosca? Puccini se centra en esta capilla. El nombre real, Cappella Barberini, de la poderosa familia Barberini romana. El cónsul Cesare Angelotti se ha fugado del Castel Sant'Angelo. Se viene aquí a refugiar porque aquí está su capilla familiar. La llama Puccini Cappella Tavanti. Esconde el nombre de los Barberini. Aquí en este lugar Angelotti encontrará algunas cosas que le dejó su hermana. Se viene a refugiar, se ha fugado de las garras de Scarpia. En ese momento es que el sacristán de la iglesia empieza a entrar rezando el Angelus. Se esconde Angelotti en esa capilla que le mostré delante. Termina de rezar el Angelus y el pintor Mario Cavaradossi, que está haciendo reparaciones pictóricas en la iglesia, canta su aria Recóndita Armonía. Ha pintado un cuadro de la María Magdalena. Hace la diferencia entre la belleza de la Magdalena, rubia, de ojos azules, y su Tosca, que es morena, de ojos negros. Es en ese momento de que va fuera el sacristán y escucha ruidos en la capilla y encuentra a Angelotti. ¿A quién lo ayuda? Políticamente piensan igual, son napoleónicos. Cuando decide ayudar a Angelotti, le pasa incluso un canasto que le han dejado de comida para que se nutra de alimento. Tosca, desde fuera de la calle, llama a Mario. Tosca es muy celosa. Mario la recibe. Tosca busca si hay una mujer dentro de la iglesia que está con Mario. No la va a encontrar. Viene un dúo maravilloso de amor. La música de Puccini explota en el dueto. Quedan de juntarse en la noche, después de un show, de una cantata que tiene Tosca, en la villa personal que tienen a las afueras de Roma, el pintor con la cantante. En ese momento va de nuevo sobre Angelotti y deciden de que van a esconderlo. Tosca no va a saber nunca de esto porque es celosa, tiene un confesor, se lo puede contar, se sabe todo. Van a decidir esconderlo en la villa personal, en el pozo del jardín, un lugar profundo, impenetrable.
Es en ese mismo momento que se escucha el cañón del Castel Sant'Angelo. Se sabe que ya se fugó Angelotti. Deciden los dos hombres salir y defenderse si es necesario. En ese momento el sacristán entra jubiloso porque se ha sabido de que el general Melas austriaco ha derrotado a las tropas de Napoleón que avanzan hacia Roma. Por lo tanto será un Te Deum, una acción de gracia. Todos los niñitos, todos los monaguillos, todos los sacristanes, todos gritan de alegría, bailan cuando entra Scarpia, el jefe de la policía pontificia, entra a la capilla irrumpiendo en fuerte música. Se enoja porque hay un escándalo en la iglesia. Empieza a hacer las indagaciones porque está buscando a Angelotti. Es en ese momento que Spoletta, su segundo al mando, le encuentra un abanico con el escudo de la capilla de los Atavanti, con el escudo de la condesa. Scarpia empieza a urdir su trama, se da cuenta de que aquí se ha fugado y ha estado Angelotti. Y ve entrar a Tosca. Dice, si Iago tomó a un celoso con un pañuelo, yo lo haré con un abanico. Empieza a decir la Tosca de que encontró esto en la banqueta del pintor. Por lo tanto, Tosca empieza a ponerse celosa y dice, es verdad que estaba con una mujer. Y le dice, imagínate, puede ser la Tavanti. Tosca está segura que es la Tavanti, la amante de Mario Cavaradossi. Cuando en ese momento Scarpia dice para sí mismo que desea a Tosca, Tosca se da cuenta y se va. Y se produce el gran Te Deum final con Scarpia, que entre rezar y pensar en Tosca, dice al final, Tosca, me haces olvidarme de Dios. Termina así el primer acto de la ópera Tosca. Yo quedé impresionada realmente, pero quiero preguntarte, ya Pablo, ¿cómo fue estar adentro? ¿Es una basílica de cuánto tiempo estamos hablando? La basílica parte el principio del barroco a construirse y termina al principio del neoclasicismo. Lo importante es saber qué es lo que ocurrió ahí mismo, si eso es impresionante. Estamos en la basílica, como decía, y ahora nos vamos a ir al segundo acto, pero vamos a ir a un palacio, Sí. que es el Palazzo Farnese. A ver, la Tosca es una ópera que ocurre la acción en 16 horas. La Tosca parte un cuarto para las 12, porque después de la entrada de Angelotti, inmediatamente el sacristán reza el Angelus, que se reza a las 12 del día. Entonces, a esa hora, y a Cavaradossi, que en el último acto lo fusilan, al despuntar, estamos entrando en el verano romano, lo sabemos porque es en 1800 en la batalla de Marengo, que fue en junio. Entonces, al ser en junio, estamos entrando en el verano. Por lo tanto, en esa época está amaneciendo en Roma alrededor de las 6 de la mañana. Por lo tanto, la ópera está terminando alrededor de las 6 de la mañana. Ahí tenemos todas las horas de acción, que es corto. Y todos los lugares son muy cortos, se recorre a pie. O sea, tú de la iglesia de Sant'Andrea pasas por Campo dei Fiori, que ahí está la estatua de Giordano Bruno, y tú caminas por la última calle y derecho sales a una boca calle que te lleva al Palazzo Farnese, que está en una plaza que hoy día es la Embajada de Francia y que fue diseñado por Michelangelo. Y ahí se lleva a cabo el segundo acto en el Palazzo Farnese, que lo vamos a ver. ¿Qué está pasando ahora. ahí, por ejemplo, en la ópera misma? Ahí donde se desarrolla ya esto que es Scarpia, que es el personaje principal. Un personaje histórico que existió, que se usa dentro de la ficción de Tosca. ¿Ya? Vitellio Scarpia efectivamente fue jefe de la policía romana, era porporado, tenía el grado de obispo. Fue muy cruel, tuvo una mano muy dura bajo los estados pontificios. Él llevaba a la policía pontificia. Y en la ópera sigue exactamente igual de Sigue cruel. exactamente igual de malo. Pero la diferencia es que en la vida real, bueno, acá en la ópera Tosca lo mata en este acto, ¿no? Lo apuñala. Pero en la vida real, murió muy de viejo, lo mataron. Porque Vitellio Scarpia fue a Nápoles por consejo de Lord Nelson al embajador de Nápoles, que le había dicho que tenían serios problemas porque ya venía la unidad italiana. Toda la parte histórica. Hay mucha historia, porque a ver, la Tosca se desarrolla en 1800 y se estrenó en 1900, ¿ya? Porque ahí está nombrada la batalla de Marengo. Y con Napoleón se unificó Italia de alguna forma, a la fuerza, pero se unificó. Porque Napoleón echó a los Borbones de las dos Sicilias, tomó los estados pontificios, tomó todo el norte de Italia. Después de que se va Napoleón, vuelve a dividirse Italia en las famosas 7 secciones, los 7 estados. Pero queda este bicho en la oreja y la verdad es que cuando llevaron a Vitellio Scarpia a Nápoles fue muy cruel con todos los que quisieran los movimientos republicanos o que hayan sido napoleónicos. Y además que se ensañó con la masonería italiana, que estaban todas por digamos, el movimiento republicano. Cuando Garibaldi recupera las dos Sicilias con 3.000 voluntarios y entra en Nápoles, la tenía guardada. Garibaldi era masón. Y fueron a buscar a Scarpia, que ya era octogenario, y lo colgaron en la Plaza Carlos III. Se la tenía anotada. Bueno, estaba todo, imagínense, o sea, las tropas de Garibaldi ya tomándose
Nápoles y expulsando a los Borbones, digamos, del sur de Italia. Pero bueno, eso es historia posterior. La importancia de que este personaje existió, que fue un jefe de policía pontificia y muy cruel. Y aquí lo muestran, porque aquí es capaz de hacer cualquier cosa, incluso por sus ambiciones personales también. Absolutamente, lo vamos a ver en la ópera. Bueno, ópera. Vamos a ver algo de imagen entonces. Sí, y la narración del segundo acto. Vamos entonces. En mi espalda, el Palazzo Farnese. Hoy día, desde hace más de 150 años, funciona en este lugar la Embajada de Francia. En este momento está en restauración porque el próximo año acá es Año Santo, jubileo. Pero, ¿qué nos compete? Como nos recordamos, en la iglesia Sant'Andrea della Valle, al fin del acto anterior, terminó con el Te Deum. Scarpia tiene su oficina acá. Desde acá funciona toda la policía pontificia. Empieza a urdir la trama. Por medio de su segundo al mando y los esbirros de él, hace llegar un papel a Tosca, que canta en un palacio contiguo una cantata. Una cantata que celebra el triunfo que hasta el momento se tiene del general Melas, que derrotó a Napoleón Bonaparte en la batalla de Marengo. Esto sucede todo en el año de 1800. La Tosca fue 100 años después puesta en escena en el 1900 en el Teatro Constanzi de Roma, hoy Teatro dell'Opera di Roma. Bueno, es en ese momento que Scarpia empieza a urdir cómo va a ser para obtener a Tosca, cómo obtener a Angelotti, que lo están buscando por todos lados, y cómo de alguna forma capturar a Cavaradossi. Es así que de esa forma han capturado a Cavaradossi porque fueron a allanar su villa y no encontraron a Angelotti. Comienza el interrogatorio. Mario Cavaradossi dice que no sabe nada. Lo acusa a Scarpia de haberle dado alimentación y de haber cubierto a un enemigo del Estado. Cavaradossi calla. Es en ese momento que Tosca entra por el papel que le ha mandado Scarpia en el palacio y ve a Mario. Mario le dice: Tosca, ¿de cuánto diste? Calla o me pierdes. Es en ese momento que Scarpia llama al juez del fisco y a Roberti, que es un torturador, para que en una sala lateral van a interrogar a Mario. Comienza poco a poco haciéndole este juego con el famoso abanico que habían encontrado a Tosca. Sabe que es celosa Scarpia y le dice que si encontró algo. Tosca le dice que nada, que no hay nada, que no había ni una cosa, que no había ni una mujer. Y empieza: pero no encontraste nada raro. Finalmente insiste tanto que Tosca molesta, le dice: sí, no había nada raro. Parece que te quieres traicionar. En un momento se empiezan a escuchar los gritos de la tortura que le están haciendo a Mario. Le ponen una corona de hierro que le sacan sangre por aprete cada vez que dice no. Scarpia casi no puede contenerse. Le pregunta a Mario, le grita: deja que yo hable. Mario le dice: ¿qué puedes decir si no hay nada que decir? Dice Scarpia: sigan torturando. Finalmente son tantos los gritos del pintor que no aguanta Tosca, que dice: en el pozo del jardín. Se entera así Scarpia que ahí está Angelotti. Traen a Mario casi moribundo. Tosca lo consuela, le dice: Tosca, ¿hablaste? No, le dice: no hablé nada. Y a propósito, Scarpia dice: vayan al pozo del jardín, ahí está Angelotti. Mario en ese momento entra en cólera, le dice: me traicionaste, maldita. Cuando se corrige el mensaje de batalla y se cuenta la verdad, el que ha sido derrotado es Melas. Napoleón, victorioso, ya ha derrotado a las tropas austriacas, que son el sustento del Vaticano militar. Por lo tanto, se sabe que Napoleón entrará en Roma y se acaba con esto el poder de Scarpia en Roma. Es en ese momento que en su cara Cavaradossi le grita a Scarpia: victoria, victoria. Lo sacan de la sala casi moribundo y lo van a llevar al Castel Sant'Angelo. De esa forma Tosca queda sola con Scarpia y Scarpia le dice: hay una sola forma de salvarlo. Y ella dice: ¿cuánto? Le dice: no, yo no me vendo por moneda, yo te quiero a ti, quiero poseerte. Tosca lucha con el barón Scarpia, cuando en ese momento le avisan de que han encontrado, Spoletta le dice, que es su segundo al mando, de que ha encontrado a Angelotti y este se suicidó al verlos llegar. Da la orden a Scarpia que lo cuelguen igual el cadáver como muestra para todo el mundo. Y ahí le dice: ¿qué hacemos con Cavaradossi? Y Tosca le hace una seña como: bueno, voy a acceder. Finalmente Scarpia sugiere a Spoletta que no lo cuelguen a Cavaradossi y lo van a fusilar como hicieron con un tal conde Palmieri. Palmieri sí lo mataron de verdad, esto no lo sabe Tosca. Entonces Tosca, en ese momento, que además ha cantado recién el Visidarte, la famosa aria, la oración, que eso le da lo mismo a Scarpia, le dice: bueno, si yo voy a hacer esto, lo quiero libre ahora. Le dice Scarpia que puede ser que tienen que fingir. De ese momento la muchacha empieza a tomar agua. Scarpia empieza a redactar un salvoconducto que le pidió Tosca para que puedan irse de Roma tranquilo,
Y cuando la muchacha fija su mirada en la mesa, ve un cuchillo. Hay otra salida. Scarpia se avanza sobre la muchacha y Tosca toma un cuchillo y se lo entierra en el corazón, diciéndole, este es el beso de Tosca. Scarpia empieza a agonizar y le dice, Tosca, Scarpia, muere maldito. Scarpia muere en su oficina acá en el Palazzo Farnese. Cuando está muerto Tosca, con las palabras y avanti a lui tremava tutta Roma, o sea, delante de este temblaba toda Roma, va, después que deja un crucifijo sobre el cadáver de Scarpia, y se dirige hacia el Castel Sant'Angelo para poder salvar a su amante Mario Cavaradossi. De esta forma termina el segundo acto de la ópera Tosca del maestro Giacomo Puccini. ¿Y saben dónde vamos a ir ahora? Al Castel Sant'Angelo, porque es muy importante y Gianpaolo nos va a contar cuál realmente es el valor de haber estado allá y además qué significó el Castel Sant'Angelo para la ópera Tosca. Bueno, ahí se desarrolla el tercer acto. Y último, El Castel Sant'Angelo fue primero el mausoleo de los emperadores Antonino, donde Adriano fue el primero el que lo mandó a construir, y posterior fue cárcel, y se transformó en un castillo totalmente fortificado. Era el lugar de seguridad de fuga de los papas ante ataque en Roma. los papas se Desde el escondían. Vaticano está el Pasetto, que es todo un muro, que es una arcada que va desde el Vaticano, hasta, muy larga, hasta el Castel Sant'Angelo. Fíjense que Roma cayó muchas veces, nunca cayó el Castel Sant'Angelo. Era inexpugnable, y realmente era inexpugnable en esa época. Siempre que cayó fue porque ya lo entregaron, pero nunca pudieron tomarlo, ni Garibaldi, cuando, digamos, tomó los estados pontificios. Y es impresionante también. Está totalmente fortificado, muy bien resguardado, los muros son altísimos, una estructura, bueno, era de la media. Es ¿no? una de las postales de Roma. Es una de las postales, porque si uno sube a la terraza, que es donde se produce el fusilamiento final de Cavaradossi, mirando frente al ángel, ¿no? Que el arcángel San Miguel, ¿no? A la izquierda está el Vaticano, completo, uno ve toda la ciudad del Vaticano, la Vía de la Conciliación, la cúpula de San Pietro. No, es fantástico, realmente uno se encuentra con muchos estilos, muchas cosas, un lugar que hay que visitar en Roma. Pero ahí se desarrolla el tercer acto de la Tosca, y ahí viene la inmolación de Tosca al final, ¿no? Que se suicida y se tira de arriba. Es uno de los finales más impactantes. Impactante, claro. Yo creo que de la ópera es el más impactante. No sé, pero está... Por lo menos pelea es... entre los 10 primeros. Yo creo que sí. Ahora, lo interesante es que hay una sorpresa porque justo ahí nos encontramos con Josephine Hochstadt, que es nuestra Tosca internacional, y pudimos conversar con ella ahí también de su apreciación. Es la Tosca que va a venir ahora al Corpartes. Ella es la Tosca, porque la Tosca nacional es Marcela González. Pero ahí nos encontramos con ella en Roma y pudimos conversar un poco ahí, justamente donde se suicida, donde se tira en el último acto. O sea, ella desde el Castel Sant'Angelo va a venir al Corpartes, pero tú cuéntanos cómo fue esa reunión, cómo fue ese encuentro con esta soprano. No, fantástico, ella es una persona muy asequible y pudimos conversar, nos contó qué pensaba, bueno, lo van a ver en la entrevista ahí, ¿no? Otra cosa que es interesante es que Sardou nunca había estado en Roma, ¿no? Que es el que creó la obra. Y él estaba seguro que Tosca, si se tiraba, caía al río Tíber. Y que el Tíber pasaba entre el Vaticano y el Castel Sant'Angelo. Y no es así, porque el Tíber rodea la ciudad vaticana y rodea el Castel Sant'Angelo. Y si Tosca hubiese caído al Tíber, debería haber sido campeona de salto largo, pero claro, de todos los tiempos, porque después de la terraza hay como 3 o 4 corridas de defensa antes de llegar al Tíber. Entonces, ¿y cómo lo solucionaron? No, pues si tú te tiras abajo tienes 30 metros con piedra romana antigua y te aseguro que no queda nada. No. Así que el suicidio era correcto hacia abajo, pero nunca se tiró al Tíber, según Sardou pensaba que era el Tíber. Entonces ahí tenemos la campeona de salto largo más largo de la ópera. Fantástico. Entonces, ¿ahora la contamos? Ahora contamos el tercer acto de Puccini. Perfecto. De Tosca. Entonces, vamos. Vamos. Tercer acto de la ópera. Bueno, como sabemos, Tosca asesinó a Scarpia. Cavaradossi lo han traído acá, el lugar Castel Sant'Angelo. Lo trae la guardia. Empieza a sentirse, antes del amanecer en Roma, las campanas de Roma que hacen su tañer. Un pastorcillo que aquí, a orillas del río Tíber, con sus ovejas, una canción de amor. Cavaradossi pide una posibilidad de dar un último adiós a su amada Tosca. Al carcelero le regala un anillo para que éste le entregue los elementos, el papel y la pluma. Y viene la famosa aria El Lucevo alle Stelle, donde el personaje recuerda los momentos íntimos con su amor, con Tosca.
Termina el aria y Tosca entra en escena. Le cuenta a Cavaradossi que ha matado a Scarpia, que sus manos estaban llenas de sangre, él la consuela y le dice que va a ser fusilado en forma ficticia. Cavaradossi, yo creo que si uno profundiza, sabe de que esto no va a suceder. Tosca está convencida de esto. Es así que después del dúo de amor, entran los fusileros, van a poner a Cavaradossi en el paredón de fusilamiento y es en ese momento que se produce la descarga. Tosca espera que Cavaradossi caiga y va a decirle, Tosca, hacia él le dice, Mario, se fueron, vámonos. Y Cavaradossi está muerto realmente. Y ahí es que Spoletta, con todo su séquito, vienen ya subiendo al castillo, que han visto el cadáver de Scarpia y le dicen, Tosca, pagarás muy cara su vida. Y Tosca, que se va hacia la parte alta de las almenas del Castel Sant'Angelo, dice, o Scarpia avanti a Dio, o sea, Scarpia va delante de Dios, y se tira hacia el vacío y se suicida. Y de esa forma termina en forma dramática el tercer acto de Tosca. Vamos a entrar al castillo, vamos a ver algunas cosas y vamos a ver en el lugar mismo donde, según Puccini en su imaginación, sucede la acción de la ópera. Estamos en lo que era el patio de fusilamiento real del Castel Sant'Angelo, en este punto donde se fusilaba a los prisioneros. Claro, Puccini con la imaginación lo pone en la parte más espectacular, que es donde vamos a visitar al final, que es en la terraza panorámica que tiene el castillo en la parte más alta. Pero originalmente en este punto era, tal como dice eso, cortile delle fucilazioni, el punto exacto donde se ajusticiaba a fusilamiento en este lugar. Y llegamos hacia el momento culmine de la ópera. Cavaradossi sube hasta la zona de la terraza que estamos viendo según Puccini, y en este mismo punto se le fusila al final del tercer acto. Justo en esa pared donde está bajo el Sant'Angelo, el Arcángel San Miguel, es donde se produce la descarga de fusilería y Cavaradossi cae muerto. Tosca, creyendo de que está vivo porque hizo el trato con Scarpia, no se da cuenta de que ha sido engañada. Va hacia el cuerpo de Cavaradossi y lo encuentra finalmente muerto. Tosca va hacia el borde de la pared y se tira hacia el vacío y se suicida con las palabras o Scarpia davanti a Dio, o sea, Scarpia delante de Dios. Bueno, Josephine, nuestra Tosca. In italiano ti dico, Sì, ma sì, grazie. tu che farai questo personaggio? Cosa senti che sei in posto giusto, che Puccini ha Sì. pensato che succede Sì. questa storia? No, quando sono ora qui mi sento che lei veramente ha tanto coraggio per fare tutta questa cosa. E in questo caldo mi viene pelle d'oca, brividi di sentire e pensare cosa succede E siamo qui. qui nel punto giusto. Già Sì. dopo c'è la Basilica di San Pietro, quasi come un sipario Sì. dietro a noi, e tutto questo in questo Sì. allestimento che Sì. vogliamo fare, che vogliamo un po' riprodurre questo che stiamo Sì. vedendo qua in un palcoscenico più piccolo. Sì. Ma qui questo è la immaginazione del maestro Puccini, Sì, no. che questa storia di Sardù l'ha fatto reale in questo posto. Sì, è veramente davanti di Dio, così mi sento. Davanti Siamo a Dio, davanti a Dio. assolutamente. Sì. Benissimo, grazie Josefina. Grazie a voi. Esperamos verlos a todos ustedes con Josefina, que encarnará a Tosca de Puccini en marzo a Santiago en el Teatro por Partes. Un saludo especial para Chile de Giuseppe y para mi italiano. Sì, a presto, non vedo l'ora, sono molto onorata. A presto. Gracias. Este es un viaje, como te decía, extraordinario, que ustedes lo hicieron en la realidad y que nosotros, yo y ustedes, lo vivimos a través de la experiencia de ustedes. ¿No es Y no cierto? terminó ahí. ¿Cómo no termina ahí? No terminó ahí. Después fuimos a visitar las 3 casas más importantes de Giacomo Puccini. ¿Dónde vivió? Dónde nació y dónde vivió. Él nació en Lucca, es de una familia de 5 generaciones de músicos. Entonces la casa natal está en Lucca. Luca, ¿dónde queda Luca? Lucca está en la Toscana, está entre Pisa, está muy cerca de Pisa, y Florencia, digamos, ¿no? Lucca es una ciudad fantástica, totalmente amurallada, con los muros totalmente intactos, que es donde él partió, como fue maestro de capella. ¿Ah? Nace en Lucca, empieza a trabajar igual que el padre él había hecho en el Duomo, y posteriormente a eso se fue a vivir a Milano, y ya cuando en Milano empieza a triunfar... Él se fue a vivir a Milano cuando ya era compositor. No, si era o compositor no. todavía no era famoso, pero ya le echó el ojo Ricordi, sus primeras 2 óperas, Le Villi y Edgar, que las tiró al Teatro d'Alberme, que todavía existe, un teatro más pequeño en Milano, y finalmente en Milano él compone Manon Lescaut, y con eso va al Teatro Regio Ya. de Torino, que ahí la va a estrenar. Y esa es su primera ópera exitosa, es un Nabucco, como en Verdi fue Nabucco, en Puccini es la Sí. Manon Lescaut, la que lo va a catapultar al éxito.
Y ya con la bonanza de la Manuel Escuel se compra los terrenos en Torre del Lago, al lado justamente de un lago, porque a él le gustaba mucho la caza. Entonces ahí la caza del pato, del faisán, que era lo que más le gustaba. Y construye esta villa en Torre del Lago, que es maravillosa, que se encuentra como si Puccini se hubiese ido hoy, está todas las cosas de él, su dormitorio, su piano donde componía. Es un museo. Es un museo. Todos los lugares que estoy nombrando son todos museos. Pero están todas sus cosas personales, ahí hay una fundación que la tiene la nieta Nieta de la Puccini. Simonetta Puccini. Y la última casa que la construye él de cero está en Viareggio, que es una zona muy cercana ahí, que hacia el mar, que es una zona de veraneo muy bonita también, Viareggio. Y él ahí se hace una casa para su época muy moderna. Puccini era un fanático de la tecnología. Llegó a tener 14 autos distintos. Tuvo un accidente en 1902. Por eso se demoró la Butterfly en ir a Cena. Fue en 1904, después de la accidente Tosca. automovilístico. Casi se mató Puccini en el accidente. ¿Le gustaba correr, perdón? En esa época, si se fieran los que eran los autos de la época, no había uno igual a otro, no eran de línea, eran casi hechos a mano, a pedido. Y él, el fanático, tenía de hecho, se construyó en el garage de la casa un lavadero semiautomático para el auto. Todo lo que era tecnología era muy parecido a Verdi. Verdi también era muy tecnológico para su época. Todo lo que era lo último que había, él lo tenía. El Puccini era muy parecido. Le gustaba esto del progreso, la tecnología. Y se construye esa casa donde él compone la Turandot, que es su última ópera. Y que justamente la pillamos en refacción y ahí pudimos entrevistar al presidente de la Sociedad Puccini, al final, en el lugar exacto donde estaba el piano, donde él compuso Turandot. Una cosa muy emocionante, porque fue notable y nos abrieron la casa que está en plena reparación en este momento, lo están restaurando entera. Tuvimos esa suerte, digamos, de conocer a Puccini a través de su obra con la Tosca y conocerlo a través de lo que fue su vida personal a través de su casa. Impresionante, ¿no es cierto? Estar ahí al lado del piano donde él con sus manos. Claro, o sea, bueno, ahí por ahora el piano eso lo tienen en la casa natal, ahí uno lo puede ver, pero ahí estaba originalmente y ahí él componía igual que Verdi de noche. Tenía una sala que va directo a su dormitorio y ahí de noche se dedica a componer con muchos cafés, muchos cigarros, lo cual lo llevó a un cáncer de garganta, se muere por un cáncer de garganta. Y hasta el amanecer componía y después dormía en la mañana, después iba a cazar. Y después de la noche a trabajar de nuevo a componer. Una vida de Puccini. Una vida muy Puccini. No, pero Puccini. trabajaba de noche, pero la inspiración le venía de noche. No, pero grandes obras. En todo caso, realmente desde lo que el hizo... Edgar hasta la Turandot, que es la última. No, fantástico. Bueno, y esta Tosca que es realmente impactante, impresionante. La Tosca es impactante. Bueno, pero lo La más cuarta impactante ópera. de todo es que ustedes conocieron dónde nació y las 3 casas de Puccini. Las 3 casas de Puccini. Y yo quiero verlas. Ahora las vamos a ver. Vamos a verlas entonces. Estamos acá en Lucca, en la plaza donde está la casa natal del maestro Puccini. Lo tenemos acá sentado en esta estatua de bronce que fue posteriormente puesta en honor a él. En la casa que está en esa esquina es donde nace Giacomo Puccini. 5 generaciones de músicos, año 1858, mes de noviembre. Ahí mismo, en esta casa. En el segundo piso que vemos ahí arriba está el departamento donde la familia Puccini se había establecido acá en Lucca y donde van a ser el pequeño Giacomo, que posteriormente, igual que su padre, que su abuelo, que su bisabuelo, va a ser maestro de capilla y organista oficial de la iglesia Catedral Duomo de acá, de la ciudad de Lucca, que visitaremos posteriormente. Estamos en el momento al interior de la casa natal del maestro Giacomo Puccini. En este salón, cosas muy interesantes. Tenemos cuadros de la familia Puccini, 5 generaciones de músicos, ahí está la genealogía, y el piano que está a mi izquierda es uno de los pianos más importantes donde fueron compuestas gran parte de las óperas principales de Puccini. El piano originalmente se situaba en la casa del maestro Puccini que está en Torre del Lago. Posteriormente fue trasladado a la casa de Viareggio, donde hay imágenes incluso que se han encontrado en videos antiguos en blanco y negro y sepia. Este salón conserva algunos manuscritos, partituras originales y al fondo un vestido que corresponde a su personaje de su primera ópera exitosa, que es Manon Lescaut. En este mismo instrumento de acá salieron la música que nosotros apreciamos del maestro Puccini. En estas teclas se crearon óperas como Turandot, como Janis Kiki, como Sor Angelica, como Butterfly. En este mismo plano, de aquí nació esa música. Es una cosa emocionante estar en este lugar. Nos encontramos en una habitación clave en esta casa.
Este pequeño escritorio de estudio es donde el pequeño Puccini estudiaba sus lecciones de música en casa, a la tutela de su padre, que también fue músico. Lo que se vio en la primera imagen es una pequeña estatua en terracota pintada del maestro Puccini con el cigarro típico en la boca. Eso es lo que lo va a llevar después a el famoso cáncer que tuvo de garganta. Llegó a fumar hasta 60 cigarros diarios. El traje que se ve a mi derecha es el traje del personaje de Janis Kiki, que es la última ópera compuesta enteramente por Puccini. 1918, su estreno en Nueva York. Pensemos de que la última ópera de Puccini, la Turandot, él no la completa porque muere en el momento que se produce el suicidio de Liu, y su discípulo Franco Alfano termina el dueto final que quedó inconcluso, donde el maestro solo dejó algunos bosquejos de orquestación. Está a mi derecha un vestuario hecho para el personaje de Colline de la ópera La Bohème, año de 1896, su estreno en el Teatro Regio de Torino. Este lugar de la casa tiene un pequeño altillo donde han reproducido en forma pequeña lo que podría ser la famosa buhardilla, donde el primer acto y el último acto de la Bohème se desarrolla. A la derecha podemos ver lo que podría ser Rodolfo escribiendo y Mimi, que está llegando con el candelabro y la vela a esta buhardilla. Podemos apreciarlo, y también está el cuadro que corresponde a Marcello el pintor. A mi derecha, el gran vestido de Turandot, última ópera póstuma representada del maestro Puccini. Como les decía adelante, no alcanza a terminar, falta el dueto final. Este vestido lo portó la gran Maria Gerizza. Fue una gran intérprete pucciniana y ella interpretó la Turandot con este diseño extraordinario del vestido de la princesa china, la cruel princesa china. Última ópera de Puccini, que va posteriormente de su muerte a la Scala de Milano con la batuta del maestro Arturo Toscanini. En el rol principal de Calaf, el tenor español Miguel Fleta. En el rol principal de Turandot, en esa oportunidad, la soprano Rosa Rice. Nos vamos despidiendo de la casa natal del maestro Puccini aquí en Lucca. Este mueble de madera precioso es una joya. Encontramos todas las partituras del maestro Puccini en su primera edición. Realmente una cantidad de documentación de primera línea que sirve para conservar el patrimonio musical de este grandísimo compositor italiano. Estamos en la casa del maestro Puccini en Torre del Lago. Aquí, en este lugar, donde había una antigua torre que le daba el nombre al lago de Torre del Lago, él hace edificar esta casa, la cual va a ser su principal residencia. En esta casa se van a componer las óperas La Bohème, Tosca, Madame Butterfly y parte del tríptico. Es quizás la casa más importante del maestro Puccini, aquí a orillas del lago, donde él le gustaba de la cacería, de sus momentos de tranquilidad, de inspiración. Aquí él hizo su cuartel general musical, aquí hizo su vida principal, aquí se inspiró. Terminando ya este camino pucciniano que hemos hecho, estamos aquí en su casa de Viareggio, la única casa que él enteramente hizo construir. Y de aquí, en este mismo punto que estamos parados, estaba el piano donde él compone su última ópera, Turandot. Estamos con il direttore della Fondazione Puccini, Luigi Piani. Luigi, grazie per ospitarvi, siamo da Cile molto lontani. Cosa significa essere qui in questo posto che da qui ha fatto quest'ultima opera e dopo da qui non l'ha visto più, è andato a Bruxelles praticamente a morire il maestro? Grazie di essere qua, grazie dell'amore che avete per Puccini. Puccini ci trasmette a tutti una grande passione. E essere qui nell'unica casa che Puccini ha costruito, secondo il suo gusto estetico, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, dove ha proposto appunto Turandot, ha un grande significato, anche emozionale. Sapete che Turandot è l'incompiuta, quindi essere qui in questo punto, nel luogo esatto, dove era il suo pianoforte, dove lui appunto ha scritto e ha composto Turandot, significa che ognuno di noi può pensare alla sua Turandot, al finale della sua Turandot. Anche se Puccini, proprio in questa casa, il Fernando Toscanini, gli chiese di finire il terzo atto con la fine della sua musica, cioè di non procedere oltre. Quello che poi Toscanini fece il 25 aprile del 26 alla Scala, quando zittì l'orchestra e disse: la musica, l'opera finisce perché a questo punto il maestro è morto. Un po' la frase che si dice nel Catechismo pucciniani, cioè che la dice l'anno, lui muore e io muoro con lei, un po' quello, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sapete che dopo c'è Alfano, Berio, compositori americani, cinesi,
che hanno Una proposta. hanno proposto un diverso finale. Però Puccini chiese a Toscanini esplicitamente questa cosa. Una cosa bellissima, insomma. Assolutamente. Va bene, io la ringrazio tanto per questa piccola intervista, è molto importante essere qui in questo posto per noi che veniamo tanto lontano dal Cile e un po' per fare conoscere anche il nostro paese un po' di questo grande genio, questo erede di Verdi, questo grandissimo uomo che è stato il maestro Giacomo Puccini. Grazie di essere venuti. È stato il centenario della morte del maestro, 2026 sarà il centenario della prima di Turandot. Speriamo di potervi ospitare nuovamente con questo immobile completamente restaurato. Abbiamo iniziato 2 settimane fa i lavori di restauro, contiamo di poterlo finire e perché no, poter venirvi anche a trovare in Cile, magari con qualcosa legato a Tosca. Benissimo, la faremo assolutamente. Grazie, in bocca al lupo per tutto questo restauro e aspettiamo vedervi prontamente. Grazie il lupo. Grazie. Gianpaolo, yo quedo realmente impactada con todo lo que hemos conocido, porque no solamente la ópera, escucharla, ver lo que pasa, sino que además el lugar donde se hizo y además haber visitado ustedes las casas de Puccini, donde el maestro estuvo, donde compuso tantas de sus obras maravillosas. Te conecta un poco con la realidad, porque lo que nosotros montamos en escena, en un escenario tú tienes que un poco graficar todo esto que nosotros vimos ahí in situ, ¿no? Y al conocer las casas de él te conecta con un poco lo que puede haber sentido él, con todo el ambiente, ¿no? La atmósfera que él tiene para componer y quién fue Puccini y por qué hizo lo que hizo en toda su producción, ¿no? No solamente hemos conocido postales de Italia, sino que también hemos conocido la vida, yo diría íntima, a través del viaje de ustedes tras la senda de Puccini, como la senda de la cultura. Así es. Tal cual. Es lo mismo en el fondo. ¿No es cierto? Puccini Ahí es está. cultura. Puccini es cultura, nosotros somos cultura, nosotros tratamos de darle precisamente lo que no podemos nosotros conocer. Ellos viajaron, fueron y nosotros se lo estamos dando a ustedes. Felicitaciones. Bueno, fantástico, ¿no es cierto?, de haber conocido cómo Puccini hizo la ópera Tosca. Bueno, y simplemente agradecerle, Así Gianpaolo. es. Y también algo que es muy importante, que todo esto no hubiese sido posible si no es por Constructora Gardilsich. Por supuesto, como siempre, nosotros, Constructora Gardilsich, en la senda de la cultura, con Tosca en el Corpartes y con Tosca y Puccini además, a través de este viaje por Italia en los lugares precisos donde se hizo la obra. Hasta pronto. Adiós, gracias.